Una joven humilde entró temblando a la tienda y la humillaron por su ropa mojada, pero después, antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disculpe, señorita, esta es una boutique privada, no un refugio para vagabundos. La voz cortante de Isabela Vargas atravesó el elegante salón como un cuchillo. Sus ojos fríos recorrieron de arriba abajo a la joven empapada que acababa de entrar, dejando un charco de agua sobre el inmaculado piso de mármol. Camila Rodríguez se quedó paralizada en la entrada de Elegancia, la boutique más exclusiva de la zona rosa en Bogotá. Sus manos temblorosas apretaron con fuerza el portafolio gastado que protegía contra su pecho, mientras las gotas de lluvia seguían cayendo de su cabello mojado. «Por favor, señora», murmuró Camila con voz apenas audible. «Vengo buscando trabajo. Soy costurera y escuché que tal vez necesitaban ayuda con los arreglos». Alejandro Mendoza, que observaba trajes italianos cerca de la ventana, se dio vuelta con una sonrisa burlona. Su familia poseía varias fincas cafeteras en el Huila, y para él era obvio que esa muchacha no pertenecía a ese lugar. Su traje de lino inmaculado y sus zapatos de cuero italiano contrastaban brutalmente con la ropa modesta y empapada de la intrusa. ¿En serio?, se burló Isabela cruzando los brazos. «Mírate nada más. Nuestros clientes esperan profesionalismo, no esto». Isabela hizo un gesto despectivo hacia la ropa mojada de Camila, su falda de tela corriente y su blusa que, aunque limpia, mostraba las huellas del lavado repetido. Su acento delataba su origen humilde, muy diferente al español refinado que se escuchaba en esas elegantes calles del norte de la ciudad. «Señorita, creo que se equivocó de lugar», intervino Alejandro con aire condescendiente. «Aquí no vendemos ropa de su estilo. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos retroceder unas horas, hasta el pequeño apartamento en Ciudad Bolívar, donde Camila había comenzado ese día que cambiaría su vida para siempre. El despertador había sonado a las 4:30 de la madrugada. Camila se levantó en silencio, cuidando de no despertar a su madre Elena, que dormía en la única cama del diminuto apartamento que compartían. Las paredes delgadas dejaban escuchar los ruidos de los vecinos, un bebé llorando, la televisión del apartamento de al lado, el sonido lejano del tráfico que nunca cesaba en Bogotá. En la penumbra, Camila revisó el contenido de su portafolio por enésima vez. Fotografías de vestidos que había confeccionado con su propia máquina de coser, la misma que había pertenecido a su abuela Carmen. Cada puntada en esas prendas contaba una historia de noches sin dormir, de creatividad nacida de la necesidad, de sueños que se negaban a morir a pesar de las circunstancias. Elena tosió desde la cama, un sonido seco que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Los exámenes médicos costaban una fortuna que no tenían, y el trabajo de Camila en la fábrica textil apenas alcanzaba para los gastos básicos. Necesitaba algo más, algo mejor. «¿Ya te vas, mi amor?», murmuró Elena con voz ronca. «Sí, mami. Hoy voy a intentar en esa boutique de la zona rosa. La señora del edificio de enfrente me dijo que están buscando a alguien para arreglos». Elena se incorporó con dificultad. A los 48 años parecía de 60. Los años de trabajo doméstico, las preocupaciones y la enfermedad habían cobrado su precio. «Ten cuidado, Camila. Esa gente del norte no es como nosotros. No dejes que te hagan sentir menos por venir de aquí». Camila besó la frente de su madre y salió al frío de la madrugada bogotana. El viaje desde Ciudad Bolívar hasta la zona rosa era una odisea diaria que conocía bien. Primero una caminata de 20 minutos hasta la estación de Transmilenio, esquivando los charcos y las calles sin pavimentar. Luego, el autobús repleto donde viajaba apretujada entre cientos de personas que, como ella, se dirigían al centro de la ciudad en busca de mejores oportunidades. Durante el trayecto, Camila repasaba mentalmente las palabras que diría. Había practicado frente al espejo roto de su baño, intentando sonar más educada, como decía su madre. Pero por más que lo intentara, su acento del sur de Bogotá siempre la delataba. El segundo bus la llevó hasta la zona rosa, donde los edificios elegantes y las calles limpias contrastaban dramáticamente con su barrio.
Aquí las mujeres vestían ropa de marca y llevaban carteras que costaban más que el salario anual de Camila. Los hombres conducían carros del año y hablaban por teléfonos que parecían recién salidos de una revista. La lluvia comenzó cuando apenas había caminado 2 cuadras desde la parada del bus. Al principio fueron gotas esporádicas, pero pronto se convirtió en un aguacero torrencial típico de Bogotá. Camila corrió buscando refugio, pero era demasiado tarde. Su ropa se empapó, su peinado se arruinó y su confianza se desplomó. Parada frente a la boutique Elegancia, vio su reflejo en el vidrio. Parecía exactamente lo que era: una muchacha humilde que no pertenecía a ese mundo de lujo y sofisticación. Por un momento consideró dar media vuelta y regresar a casa, pero entonces pensó en su madre, en las cuentas médicas, en la máquina de coser que había sido testigo de tantos sueños. Respiró profundo y empujó la puerta. Y ahí estaba ahora, empapada y humillada, mientras Isabela Vargas la miraba como si fuera algo desagradable que hubiera traído el viento. «Por favor», insistió Camila, encontrando fuerza en la desesperación. «Solo necesito una oportunidad. Puedo mostrarle mi trabajo». Isabela soltó una carcajada fría. «Querida, esto no es una casa de beneficencia. Nuestros clientes pagan precios muy altos por un servicio exclusivo. No pueden ver esto». En ese momento, una clienta adinerada que probaba un vestido de diseñador cerca del probador se movió bruscamente al ver la escena. El delicado vestido de seda se enganchó en la esquina de un exhibidor y se escuchó el sonido inconfundible de la tela rasgándose. «¡Dios mío!», gritó la mujer. «¡El vestido! ¡Se dañó!». Isabela palideció. El vestido costaba más de 3 millones de pesos y la clienta era una de las más importantes de la boutique. Sin pensarlo, Camila se acercó rápidamente. Sacó de su bolso un pequeño estuche de costura que siempre llevaba consigo y examinó el daño. Sus dedos expertos palparon la tela, evaluando el tipo de puntada necesaria. «Puedo arreglarlo», dijo en voz baja. «¿Qué?». Isabela la miró incrédula. «No te atrevas a tocar esa prenda. Vale más que tu salario de todo un año». Pero Camila ya había comenzado a trabajar. Sus manos se movían con una precisión que hablaba de años de experiencia. La aguja entraba y salía de la tela con movimientos tan pequeños y exactos que parecían invisibles. En menos de 5 minutos el vestido estaba reparado. La clienta examinó la costura con lupa, buscando algún signo del daño. No encontró nada. «Increíble», murmuró. «Es como si nunca se hubiera roto». Isabela y Alejandro observaron en silencio, incapaces de ocultar su sorpresa. La costura era perfecta, casi imperceptible, ejecutada con una técnica que Isabela no había visto en años. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Isabela, su tono ya no tan despectivo. «Mi abuela me enseñó», respondió Camila simplemente. Ella decía que cada puntada debe ser como una oración, hecha con amor y respeto por la tela. Por primera vez desde que había entrado, Camila se sintió segura de sí misma. Este era su elemento, su talento, lo único en lo que nadie podía hacerla sentir inferior. Isabela la estudió con ojos nuevos. Tal vez esa muchacha mojada y humilde podría ser útil después de todo. Capítulo 2. En las sombras. 3 meses después, Camila había encontrado su ritmo en el diminuto cuarto trasero de Elegancia. Las paredes estaban llenas de vestidos esperando reparación, cada uno con una historia que solo ella conocía. El vestido de novia con una mancha de vino que parecía imposible de quitar. El traje de gala con un descosido tan delicado que requería la técnica ancestral que su abuela le había enseñado. Isabela había aceptado darle trabajo, pero con condiciones muy claras. Permanecería invisible para los clientes, trabajaría por menos del salario mínimo y jamás mencionaría su nombre o procedencia. 1.200.000 pesos al mes, le había dicho Isabela ese primer día, y ni un peso más. Es más de lo que ganarías en cualquier fábrica. No era cierto. El salario mínimo en Colombia era de 1.423.500 pesos, pero Camila necesitaba el trabajo desesperadamente. Su madre Elena había empeorado, y los exámenes médicos que finalmente habían podido costear revelaron algo que las mantuvo despiertas varias noches.
diabetes avanzada que requería medicamentos caros y consultas especializadas. Cada mañana, Camila hacía el mismo viaje agotador desde Ciudad Bolívar. Se levantaba a las 4:30 para tomar 3 buses diferentes. Primero el alimentador hasta la estación de Transmilenio, luego el articulado hasta el centro y finalmente un bus urbano hasta la zona rosa. El trayecto completo tomaba 2 horas y media y costaba 5.800 pesos diarios, casi 175.000 pesos al mes solo en transporte. A veces no desayunaba para ahorrar esos pesos que hacían falta para los medicamentos de su madre. Otras veces compartía el pasaje con vecinos que iban en la misma dirección, apretujándose aún más en buses ya sobrecargados. Pero en su pequeño santuario trasero de elegancia, Camila creaba magia. Sus manos transformaban prendas dañadas en obras de arte. Utilizaba técnicas que había aprendido no solo de su abuela, sino también de los 2 años que había estudiado en el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, donde se había especializado en confección industrial y patronaje. Sus compañeras de clase siempre le decían que tenía manos de oro, pero Camila sabía que era más que eso. Era la combinación de técnica moderna con sabiduría ancestral. Su abuela Carmen había sido tejedora en un pueblo cerca de Boyacá antes de emigrar a Bogotá en los años 70, y le había enseñado patrones indígenas que se remontaban a generaciones. «Mira, mi niña», le había dicho su abuela años atrás, mientras le mostraba cómo hacer un punto invisible. «La ropa cuenta historias. Nosotras somos las narradoras, y cada puntada es una palabra». Esas palabras resonaban en Camila cada vez que trabajaba. Cuando reparaba el vestido de una señora adinerada que lo había dañado en una fiesta, imaginaba la celebración, la música, la alegría. Cuando ajustaba un traje de novio, pensaba en los nervios, la esperanza, el amor. Los clientes de elegancia comenzaron a notar la diferencia. Las reparaciones ya no eran simples arreglos, eran transformaciones que mejoraban las prendas originales. Un vestido que había perdido un botón regresaba no solo con el botón perfecto, sino con refuerzos invisibles que aseguraban que nunca volvería a suceder. Una chaqueta con un descosido retornaba con costuras tan perfectas que parecía hecha por el diseñador original. Alejandro Mendoza se había convertido en cliente frecuente precisamente por la calidad de los arreglos. Sus trajes italianos, que costaban más que el salario anual de Camila, recibían un cuidado que no había encontrado ni siquiera en Europa. «Isabela», le había dicho una tarde mientras examinaba un blazer que había quedado impecable después de un derrame de café. «¿Quién está haciendo estos trabajos? El nivel es extraordinario». «Tenemos personal muy calificado», respondía Isabela evasivamente, sin mencionar que el personal era una sola persona trabajando en condiciones precarias. La reputación de elegancia creció exponencialmente. Mujeres de Chapinero, La Candelaria y Rosales comenzaron a traer sus prendas más preciadas, confiando en que los arreglos serían perfectos. Lo que no sabían era que detrás de esa excelencia había una joven de 26 años que dormía 4 horas por noche, que comía una sola comida completa al día para ahorrar dinero y que soñaba con algún día poner su propio taller. Camila había cumplido 26 años en febrero, y esos años extra le habían dado la madurez y experiencia necesarias para desarrollar su talento. Había trabajado 3 años en la fábrica textil después de terminar sus estudios en el SENA, donde aprendió sobre producción en masa y control de calidad. Pero siempre había sabido que su destino estaba en la alta costura, en el trabajo artesanal que honraba tanto la tradición como la innovación. Las noches eran las más difíciles. Después del agotador viaje de regreso a Ciudad Bolívar, Camila llegaba a casa para encontrar a Elena esperándola con la cena, usualmente arroz, frijoles y, si habían tenido suerte, un huevo o un pedazo de pollo. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», preguntaba Elena, aunque sus ojos cansados ya conocían la respuesta. «Bien, mami. Cada día aprendo algo nuevo». Camila nunca le contaba a su madre sobre las humillaciones diarias, sobre cómo Isabela la regañaba si hablaba demasiado alto, y los clientes la escuchaban desde el cuarto trasero,
o sobre cómo tenía que esconderse cuando llegaban visitas importantes a la boutique. Una noche, mientras Elena dormía, Camila se sentó frente a la máquina de coser de su abuela. Era una Singer antigua, de los años 60, que aún funcionaba perfectamente. La había heredado junto con una caja de hilos, agujas y retazos de tela que Carmen había guardado durante décadas. En sus horas libres, Camila diseñaba sus propias creaciones. Vestidos que combinaban la elegancia europea con motivos colombianos, blusas que incorporaban técnicas de bordado de diferentes regiones del país, chaquetas que reinterpretaban los tejidos tradicionales para el mundo moderno. Sus diseños llenaban un cuaderno que mantenía escondido debajo del colchón. Páginas y páginas de sketches que mostraban su visión. Una moda colombiana que fuera reconocida mundialmente, que honrara las tradiciones sin quedarse en el pasado, que fuera accesible pero nunca ordinaria. Pero esos sueños parecían tan lejanos como las estrellas. Cada mañana, al levantarse antes del amanecer para comenzar otro día de invisibilidad en elegancia, Camila se recordaba que estaba ahorrando peso por peso. Algún día, tal vez, tendría suficiente para rentar un pequeño local en el centro, para comprar más máquinas, para contratar a otras costureras de su barrio que también tenían talento pero no oportunidades. Mientras tanto, seguiría siendo la sombra detrás de la excelencia de elegancia, la mano invisible que transformaba tela dañada en belleza, la artista sin nombre cuyo trabajo hablaba por sí solo. Lo que Camila no sabía era que Alejandro Mendoza había comenzado a hacer preguntas más específicas sobre los arreglos, y que sus preguntas pronto la llevarían a un encuentro que cambiaría todo. Capítulo 3. Encuentros inesperados. El reloj de la boutique marcaba las 8 de la noche cuando Camila escuchó la puerta principal abrirse. Isabela se había ido hace una hora, y la boutique debería estar cerrada. Camila se asomó desde su cuarto trasero, preguntándose si había olvidado cerrar con llave. «¿Hola?», llamó una voz masculina familiar. Era Alejandro Mendoza. Camila se quedó paralizada. Los clientes nunca debían verla, especialmente no después del horario de atención. Isabela había sido muy clara. Su existencia debía ser un secreto. «¿Hay alguien?», volvió a llamar Alejandro avanzando hacia el fondo de la tienda. Camila intentó esconderse, pero era demasiado tarde. Alejandro había llegado hasta la entrada de su pequeño taller y la había visto rodeada de vestidos colgados, agujas, hilos y patrones extendidos sobre una mesa improvisada. «Ah». Alejandro se detuvo en seco observando la escena. «Discúlpeme, no sabía que había alguien trabajando». Era la primera vez que se dirigía a ella directamente, sin desprecio. Camila no sabía qué decir. Estaba vestida con ropa sencilla, sin el disfraz de invisibilidad que usualmente la mantenía oculta de la vista de los clientes. «Yo, señor Mendoza», murmuró Camila reconociéndolo inmediatamente. «La boutique está cerrada. Yo solo estaba terminando unos arreglos». Alejandro miró a su alrededor, notando por primera vez el espacio donde se hacía la magia. El cuarto era pequeño pero impecablemente organizado. Cada herramienta tenía su lugar. Cada hilo estaba perfectamente enrollado por colores. Sobre la mesa había un vestido a medio terminar que claramente no era un arreglo, sino una creación original. «¿Usted es quien hace todos los arreglos?», preguntó, su voz cargada de sorpresa genuina. Camila asintió lentamente. No tenía sentido negarlo ahora. «Desde hace 3 meses, señor». Alejandro se acercó al vestido sobre la mesa. Era una pieza extraordinaria, un diseño contemporáneo que incorporaba motivos sutiles inspirados en los textiles de Boyacá. La técnica era impecable, pero lo que más lo impresionó fue la originalidad. No había visto nada igual en las boutiques europeas que frecuentaba. «¿Este también es un arreglo?», preguntó, señalando el vestido. «No, señor, es algo personal. Lo hago en mis ratos libres». «¿Usted diseña?». Camila sintió que se ruborizaba. Nadie le había preguntado eso antes. Para Isabela, ella era simplemente una reparadora. Para su familia era la hija que trabajaba en una tienda elegante. Pero diseñadora. Esa palabra sonaba demasiado grande para alguien como ella. «Un poco», admitió. «Aprendí en el Sena y, bueno,
Mi abuela me enseñó técnicas tradicionales. Alejandro estudió su rostro por primera vez realmente. Era joven, tal vez de su edad, con ojos inteligentes que reflejaban una determinación que él reconocía en los empresarios exitosos que conocía. Pero también había algo más, un hambre, una necesidad de crear que él mismo había sentido cuando comenzó a desarrollar sus propios proyectos. ¿Puedo?, preguntó señalando una silla. Camila sintió confundida. ¿Por qué un hombre rico querría sentarse en su modesto taller? Mire, comenzó Alejandro, vengo aquí hace meses y la calidad del trabajo ha mejorado dramáticamente. Isabela siempre me dice que tienen personal muy calificado, pero nunca me había imaginado que era una sola persona. Se detuvo, como si estuviera tomando una decisión importante. Estoy desarrollando un proyecto nuevo, una cadena de hoteles boutique que van a mostrar lo mejor de la cultura colombiana, no el folclore superficial que le vendemos a los turistas, sino la verdadera creatividad colombiana contemporánea. Camila lo escuchaba sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. He estado buscando diseñadores que entiendan nuestras tradiciones, pero que no estén atrapados en el pasado, que puedan crear piezas únicas para los huéspedes, ropa que cuente la historia de Colombia de una manera nueva. Alejandro se inclinó hacia adelante. Por lo que veo aquí, usted podría ser exactamente lo que estoy buscando. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Estaba hablando en serio? Señor Mendoza, yo no soy una diseñadora famosa. Vengo de Ciudad Bolívar. No estudié en universidades elegantes, ni he viajado por el mundo. Exactamente, dijo Alejandro con una sonrisa. Los diseñadores que he conocido en París y Milán son muy talentosos, pero no conocen Colombia como usted. No han vivido nuestra realidad. Camila pensó en su viaje diario de 2 horas y media, en los medicamentos de su madre, en las noches cosiendo a la luz de una lámpara vieja. Esa era la realidad que Alejandro romanticizaba, pero que para ella era una lucha diaria. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó cautelosamente. Crear una línea exclusiva. Ropa que los huéspedes puedan comprar como recuerdo, pero también piezas únicas para eventos especiales en los hoteles, algo que no se consiga en ningún otro lugar. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad. Camila había aprendido a desconfiar de las promesas que parecían resolver todos sus problemas de una vez. ¿Y Isabela? Ella es mi jefa actual. Alejandro hizo una mueca. Isabela no necesita saber de esto por ahora. Podemos empezar como un proyecto pequeño, ver cómo funciona. Si todo sale bien, entonces hablaremos de algo más formal. Camila se quedó en silencio, procesando la propuesta. Por un lado, era la oportunidad que había soñado. Por otro lado, conocía las reglas del mundo de Isabela. La gente como ella no conseguía oportunidades como esta sin pagar un precio. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto. Pero no se tarde mucho, quiero comenzar pronto. Alejandro se levantó y le dio una tarjeta de presentación. Mi número está ahí. Llámeme cuando haya decidido. Después de que se fuera, Camila se quedó sola en su taller, sosteniendo la tarjeta como si fuera un billete de lotería. Alejandro Mendoza, Desarrollo Hotelero. Una dirección en el norte de Bogotá que probablemente costaba más que todo su barrio. Esa noche, el viaje de regreso a Ciudad Bolívar se sintió diferente. En lugar de los pensamientos usuales sobre facturas y medicamentos, Camila se imaginaba diseñando para huéspedes internacionales, viendo sus creaciones en hoteles elegantes, tal vez incluso viajando para conocer otras técnicas textiles en diferentes partes del país. Pero también pensaba en Isabela, en lo que pasaría si descubría la conversación, y en su madre, que dependía de ese salario modesto pero constante. Al llegar a casa, encontró a Elena despierta, esperándola con una taza de aromática caliente. «Llegaste más tarde de lo usual», comentó su madre. «Tuve una conversación interesante». Camila le contó sobre el encuentro con Alejandro, observando cómo los ojos de Elena se iluminaban con cada detalle. «Mija, esa puede ser tu oportunidad», dijo Elena cuando Camila terminó. «Tu abuela siempre decía que las oportunidades vienen disfrazadas de problemas. Pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si Isabela me despide cuando se entere?» Elena tomó las manos de su hija.
¿Sabes qué me da más miedo que eso? Que te quedes toda la vida escondida en ese cuarto, siendo invisible, desperdiciando todo ese talento que Dios te dio. Camila se quedó despierta hasta muy tarde, mirando la tarjeta de Alejandro bajo la luz de la lámpara. Mañana tendría que decidir si dar el salto hacia lo desconocido o seguir en la seguridad de su invisibilidad. Lo que no sabía era que Isabela ya había comenzado a sospechar que algo estaba cambiando y que su decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su talento, sino su determinación de nunca más permitir que la hicieran sentir invisible. Capítulo 4. Sangre y tradición. La llamada de Camila llegó 3 días después. Alejandro había empezado a pensar que tal vez había juzgado mal la situación, que la joven costurera no estaba lista para dar el salto, pero su voz al teléfono, aunque nerviosa, sonaba decidida. «Señor Mendoza, he pensado en su propuesta. Me gustaría intentarlo». «Excelente. ¿Puede reunirse conmigo este sábado? Tengo algunas ideas que quiero mostrarle». El sábado Camila tomó un Uber por primera vez en su vida, un gasto que normalmente habría considerado impensable, pero Alejandro había insistido en cubrir los gastos de transporte. El trayecto desde Ciudad Bolívar hasta el elegante café en la zona T, donde se encontrarían normalmente, le habría tomado 2 horas en transporte público. Cuando llegó, Alejandro ya estaba esperando en una mesa cerca de la ventana. Había llegado temprano, nervioso por razones que no entendía completamente. Durante los últimos días, había estado pensando más en el proyecto y en Camila, de lo que era estrictamente profesional. «Camila, me alegra que haya venido», dijo, levantándose para saludarla. Ella llevaba su mejor vestido, uno que había hecho ella misma, siguiendo un patrón que había adaptado de una revista de moda internacional. Aunque la tela no era costosa, el corte y los detalles mostraban una sofisticación que no pasó desapercibida para Alejandro. «¿Usted hizo ese vestido?», preguntó mientras ella se sentaba. Camila asintió, sintiéndose más confiada. «Adapté un diseño francés, pero añadí algunos detalles inspirados en los bordados de Carmen de Viboral. Es hermoso. Y exactamente el tipo de fusión que tengo en mente para los hoteles». Alejandro desplegó varios documentos sobre la mesa: planos de los hoteles, estudios de mercado, fotografías de propiedades en Cartagena, Villa de Leyva y el eje cafetero. La idea es que cada hotel refleje su región, pero con un nivel de sofisticación que atraiga tanto a turistas internacionales como a colombianos prósperos. No quiero algo que parezca un museo folclórico, sino una reinterpretación contemporánea de nuestras tradiciones. Camila estudió las imágenes, imaginándose cómo sus diseños podrían encajar en esos espacios elegantes. Era emocionante y aterrador a la vez. «¿Cuándo necesitaría las primeras piezas?», preguntó. «Idealmente, en 3 meses. Vamos a abrir el primer hotel en Villa de Leyva en diciembre y me gustaría tener al menos una colección pequeña lista para el lanzamiento». 3 meses. Camila calculó mentalmente. Tendría que trabajar en las noches y los fines de semana, manteniendo su trabajo en elegancia para no perder el ingreso estable. Sería agotador, pero posible. «Hay algo más», agregó Alejandro. «Quiero que conozca las regiones donde estarán los hoteles. Es imposible diseñar auténticamente para un lugar que no has vivido». Camila lo miró confundida. «¿Viajar? Señor Mendoza, yo no puedo». Todos los gastos corrían por mi cuenta, por supuesto, y le pagaría por su tiempo como consultora. La cabeza de Camila daba vueltas. Nunca había viajado fuera de Bogotá, excepto de niña cuando visitaba a su abuela en Boyacá. La idea de conocer otras partes de Colombia, de estudiar las tradiciones textiles de diferentes regiones, era un sueño que nunca había creído posible. Pero entonces pensó en su madre, en los medicamentos diarios, en la estabilidad que representaba su trabajo actual. «Tendría que ser en fines de semana», dijo finalmente. «No puedo dejar mi trabajo en la boutique». «Entiendo. Podemos organizarlo así». Lo que ninguno de los dos sabía era que Isabela había comenzado a notar cosas. Los clientes hacían comentarios cada vez más específicos sobre la calidad de los arreglos, preguntando quién los hacía. Algunos incluso habían insinuado que les gustaría conocer a la persona responsable para encargar trabajos adicionales.
Isabela había empezado a sospechar que Camila podría estar haciendo trabajos paralelos. Y si eso era cierto, necesitaba poner un alto inmediato. El lunes siguiente, Camila llegó al trabajo para encontrar a Isabela esperándola con expresión severa. «Camila, necesitamos hablar», dijo Isabela, cerrando la puerta del taller. «Has estado haciendo trabajos fuera de la boutique». Camila sintió que se le helaba la sangre. Técnicamente aún no había hecho nada para Alejandro, pero había aceptado el proyecto. «No, señora Isabela, mi tiempo libre es mío». «Tu tiempo libre, sí, pero tu talento me pertenece mientras trabajas aquí. Y he escuchado rumores de que algunos clientes han estado preguntando por ti específicamente». Isabela se acercó más, su voz volviéndose amenazante. «Quiero que quede muy claro. Si descubro que estás usando las técnicas que has aprendido aquí para trabajar con la competencia, o que estás tratando de robarme clientes, te despediré inmediatamente, y me aseguraré de que ninguna boutique decente en Bogotá te contrate jamás». Camila mantuvo la compostura, pero por dentro estaba furiosa. Las técnicas no las había aprendido en elegancia, las había aprendido de su abuela, del SENA, de años de práctica y experimentación. «Entiendo, señora Isabela». «Bien. Y otra cosa, he decidido aumentar tu carga de trabajo. Tenemos más clientes ahora, gracias a la calidad de los arreglos. Necesitaré que te quedes hasta más tarde y que vengas algunos sábados». Camila sintió cómo sus planes con Alejandro se complicaban, pero no podía protestar sin levantar más sospechas. Esa noche llamó a Alejandro para explicarle la situación. «Isabela está sospechando algo. Va a ser más difícil de lo que pensé. ¿Quiere que hablemos con ella? Puedo ofrecerle una comisión por permitir que trabaje con nosotros». «No», respondió Camila inmediatamente. «Eso solo confirmaría que estoy haciendo algo a sus espaldas. Necesito ser más cuidadosa. Camila, tal vez sea momento de considerar dejar la boutique. Puedo ofrecerle un salario que compense lo que está ganando allí». La oferta era tentadora, pero Camila había visto cómo funcionaba el mundo de los ricos. Las promesas se rompían, los proyectos se cancelaban, y la gente como ella siempre pagaba el precio. «Déjeme pensarlo. Por ahora sigamos con el plan original, pero más discretos». Durante las siguientes semanas, Camila vivió una doble vida agotadora. En la boutique mantenía su rutina normal, siendo extra cuidadosa de no dar motivos de sospecha a Isabela. En las noches y madrugadas, trabajaba en los primeros diseños para Alejandro, investigando técnicas tradicionales y adaptándolas para un mercado contemporáneo. El primer viaje llegó un mes después, un fin de semana en Villa de Leyva para estudiar los textiles coloniales y las técnicas de tejido que aún se preservaban en los pueblos cercanos. Camila le dijo a Isabela que visitaría a una tía enferma en Tunja. No era completamente mentira. Su abuela Carmen había tenido familia en esa región. Villa de Leyva la dejó sin palabras. Las calles empedradas, las casas coloniales, los talleres donde artesanos mantenían vivas tradiciones de siglos. Con Alejandro como guía, visitó talleres familiares donde las técnicas pasaban de generación en generación, igual que había sucedido con ella y su abuela. «Mire esto», le dijo una tejedora anciana mostrándole un patrón que combinaba fibras de algodón y lana en un diseño geométrico. «Mi bisabuela me enseñó este punto. Dice que viene de antes de la conquista, pero adaptado para los gustos españoles». Camila tomó fotografías, hizo bocetos, absorbió cada detalle. Por primera vez en meses, se sintió completamente viva, conectada con algo más grande que sus problemas diarios. Alejandro la observaba trabajar, impresionado por su intensidad y su respeto hacia los artesanos. No había condescendencia en su manera de hacer preguntas, no había prisa por modernizar lo que veía. Simplemente absorbía, aprendía, honraba. «¿En qué está pensando?», le preguntó durante el viaje de regreso a Bogotá. «En mi abuela», respondió Camila. «Ella me contaba historias de su pueblo, pero nunca pude imaginar realmente cómo era. Ahora entiendo por qué siempre decía que cada hilo lleva la memoria de quien lo hizo». Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento en Ciudad Bolívar, Camila se sentó frente a la máquina de coser de Carmen con una nueva comprensión. No solo estaba diseñando ropa, estaba tejiendo historias, conectando pasado y presente,
honrando las manos que habían trabajado antes que las suyas. Lo que no sabía era que Isabella había comenzado a seguir sus movimientos más de cerca y que pronto descubriría la verdad sobre sus actividades de fin de semana. Y cuando eso pasara, Camila tendría que elegir entre la seguridad de la invisibilidad y el riesgo de perseguir sus sueños abiertamente. Capítulo 5. Revelaciones y reconocimiento. La trampa de Isabella se activó un martes por la mañana, cuando Camila menos lo esperaba. «Camila, ven acá», la llamó Isabella desde la entrada de la boutique, su voz cargada de una satisfacción maliciosa. «Quiero presentarte a alguien». Camila salió de su taller trasero para encontrar a Isabella acompañada de una mujer elegante, de unos 50 años, con un portafolio de cuero bajo el brazo y una grabadora digital en la mano. Ella es Rocío Méndez, periodista de la revista Fucsia. «Está haciendo un artículo sobre las boutiques más exclusivas de Bogotá», dijo Isabella con una sonrisa falsa. «Le estaba contando sobre nuestro equipo de diseño». Camila sintió una alarma inmediata. Isabella jamás mencionaba al equipo delante de los clientes, y mucho menos con periodistas. «Rocío, esta es nuestra asistente de arreglos», continuó Isabella poniendo énfasis en la palabra asistente. «Camila, cuéntale a Rocío sobre tu trabajo aquí». Era una trampa. Isabella quería que Camila se expusiera delante de la periodista, probablemente para después poder argumentar que había violado su acuerdo de discreción. «Yo solo hago arreglos básicos, señora», respondió Camila cautelosamente. Nada muy interesante para una revista, pero Rocío Méndez tenía ojo entrenado. Había notado inmediatamente la calidad excepcional de las prendas colgadas en el taller trasero visible desde donde estaban paradas. «¿Podría ver su espacio de trabajo?», preguntó la periodista. «Me interesa el proceso detrás de la excelencia de esta boutique». Isabella no pudo negarse, sin parecer sospechosa. En el taller, Rocío examinó las prendas con atención profesional. Como periodista de moda, había visto trabajos de los mejores artesanos de Europa y América Latina. Lo que vio en ese pequeño espacio la dejó sin palabras. «Estos no son arreglos básicos», murmuró examinando una chaqueta que Camila había reconstruido completamente después de un accidente con ácido. «Esta es alta costura. ¿Dónde aprendió estas técnicas?». Camila miró nerviosamente a Isabella, quien había palidecido notablemente. «Mi abuela me enseñó algunos puntos tradicionales», respondió Camila honestamente, «y estudié en el SENA». «¿El SENA?». Rocío se sorprendió. «Conozco el programa de confección del SENA. Es excelente, pero esto va mucho más allá del currículo estándar». La periodista tomó fotografías del espacio, anotando detalles sobre la organización, las herramientas, los hilos especializados que Camila había ido comprando con sus propios ahorros. «¿Hace diseños originales también?», preguntó Rocío, notando los bocetos parcialmente visibles bajo una tela. «Yo, en mi tiempo libre, sí. ¿Podría verlos?». Isabella intervino bruscamente. «Me temo que eso no es posible. Camila tiene trabajo que terminar y nosotras tenemos una agenda muy apretada». Pero Rocío Méndez había captado algo importante. Le dio su tarjeta a Camila discretamente. «Me encantaría hablar más sobre su trabajo. Llámeme cuando tenga tiempo». Después de que la periodista se fuera, Isabella cerró la boutique y confrontó a Camila directamente. «¿Qué clase de juego estás jugando?», le gritó. «Esa mujer se dio cuenta de que tú eres quien hace todo el trabajo aquí». «Usted me presentó a ella», respondió Camila manteniendo la calma. «Yo solo respondí sus preguntas honestamente». «¿Honestamente?», Isabella se burló. «Honestamente, como cuando me dijiste que ibas a visitar a tu tía enferma el fin de semana pasado, porque casualmente una amiga mía te vio en Villa de Leyva con Alejandro Mendoza». El corazón de Camila se detuvo. Lo sabía. «Sí, fui a Villa de Leyva, y sí fue con el señor Mendoza. Pero no fue nada romántico, si eso es lo que está insinuando. No me importa si fue romántico o no. Me importa que estés trabajando a mis espaldas con uno de mis mejores clientes». Isabella comenzó a caminar de un lado a otro, furiosa. «¿Sabes cuánto he invertido en ti? El tiempo que he perdido enseñándote sobre el negocio, y así me pagas». «Usted no me ha enseñado nada», respondió Camila, su propia ira finalmente surgiendo. «Me ha tenido escondida como si fuera algo de lo que avergonzarse.
Ha tomado crédito por mi trabajo durante meses y me paga menos del salario mínimo por hacer el trabajo que mantiene a flote esta boutique. Eres una desagradecida. Sin mí, seguirías cosiendo en alguna fábrica miserable. Y sin mí, usted seguiría siendo una boutique mediocre que nadie recuerda. Las palabras salieron antes de que Camila pudiera detenerlas. Isabela se quedó pálida de shock. «Estás despedida», dijo Isabela en voz baja y peligrosa. «Sal de aquí ahora mismo, y si alguna vez mencionas que trabajaste aquí, me aseguraré de que todo el mundo sepa que eres una ladrona y una mentirosa». Camila recogió sus herramientas personales, las agujas especiales que había heredado de su abuela, los hilos que había comprado con su dinero, sus bocetos, y salió de Elegancia por última vez. En la calle, con su caja de herramientas en brazos, Camila sintió una mezcla de terror y alivio. Terror por haber perdido su único ingreso estable. Alivio por no tener que esconderse más. Llamó a Alejandro desde un teléfono público. Isabela me despidió. Se enteró de nuestro proyecto. «¿Dónde está? Voy por usted». «No es necesario. Solo... ¿Todavía está en pie lo que me ofreció?» «Por supuesto. ¿Pero estás segura de que quiere hacer esto ahora? ¿Sin la seguridad de la boutique?» «Nunca tuve seguridad real ahí», respondió Camila. «Solo la ilusión de seguridad». Esa noche Camila le contó todo a Elena. El proyecto con Alejandro, el despido, la oferta de trabajar independientemente. «Mija, ¿estás segura de que puedes confiar en ese hombre?», preguntó Elena con preocupación maternal. «Los ricos prometen muchas cosas, pero cuando las cosas se ponen difíciles...» «No lo sé, mami, pero sé que no puedo seguir siendo invisible. Prefiero intentarlo y fallar que no intentarlo nunca». Elena tomó las manos de su hija. «Tu abuela siempre decía que el talento es como una semilla. Si lo mantienes enterrado para protegerlo, nunca crecerá. Pero si lo plantas y lo nutres, incluso en tierra difícil, puede convertirse en algo hermoso». 2 días después, Rocío Méndez publicó su artículo en Fucsia, pero no era el artículo sobre boutiques exclusivas que Isabela había esperado. Era un perfil sobre la artista invisible, el talento oculto detrás de la alta costura bogotana. El artículo incluía fotografías del trabajo de Camila, entrevistas con clientes que habían notado la extraordinaria calidad de los arreglos y una investigación sobre las condiciones laborales en la industria de la moda colombiana. «En un pequeño taller trasero de una boutique de la zona rosa», escribía Rocío, «una joven artista de 26 años ha estado revolucionando silenciosamente la alta costura bogotana. Camila Rodríguez, graduada del SENA y heredera de técnicas textiles tradicionales, representa una nueva generación de diseñadores colombianos que combinan excelencia, técnica con profundo respeto por nuestras tradiciones artesanales». El artículo se volvió viral en redes sociales. El teléfono de Camila no paró de sonar. Diseñadores establecidos querían conocerla, boutiques competidoras le ofrecían trabajo y clientes anteriores de Elegancia querían saber cómo contactarla directamente. Isabela, furiosa por la exposición negativa de sus prácticas laborales, intentó desacreditar a Camila públicamente, pero era demasiado tarde. La historia había capturado la imaginación del público. La joven talentosa que había sido mantenida en las sombras por los prejuicios de clase. Alejandro leyó el artículo con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por el reconocimiento que Camila finalmente estaba recibiendo. Preocupación porque ahora tendría que competir por su atención con muchas otras oportunidades. Pero cuando la llamó para felicitarla, la respuesta de Camila lo tranquilizó. «El proyecto de los hoteles sigue siendo mi prioridad», le dijo. «Usted creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Eso no se olvida». Lo que ninguno de los dos anticipó era cómo la súbita fama afectaría sus vidas personales y cómo las presiones del éxito pondrían a prueba tanto su relación profesional como los sentimientos que habían comenzado a desarrollar el uno por el otro. Paritos capítulo 6. Nuevos caminos. El éxito llegó como una avalancha que Camila no estaba preparada para manejar. En las 2 semanas siguientes a la publicación del artículo de Rocío Méndez, recibió más de 200 llamadas. Boutiques de lujo querían contratarla, revistas internacionales pedían entrevistas,
y clientes adinerados ofrecían pagarle sumas extraordinarias por piezas exclusivas, pero también llegaron las complicaciones. Isabela había contratado un abogado para alegar que Camila había violado un acuerdo de confidencialidad, que nunca había existido por escrito, y reclamaba derechos sobre las técnicas que había desarrollado mientras trabajaba en Elegancia. Aunque el caso era débil, los procedimientos legales eran costosos y estresantes. «Necesita un abogado», le aconsejó Alejandro durante una reunión en su oficina del norte de Bogotá. «Puedo recomendarle algunos». «No puedo pagar un abogado», respondió Camila honestamente. «Mi único ingreso ahora son las comisiones que me han encargado, y aún no he terminado ninguna». Alejandro estudió su rostro. Durante las últimas semanas, había llegado a conocer mejor a Camila, y había descubierto algo que no esperaba. Se estaba enamorando de ella, no solo de su talento, sino de su integridad, su determinación y su manera de permanecer centrada a pesar de toda la atención. «Yo puedo cubrir los gastos legales», ofreció. «Considérelo una inversión en nuestro proyecto». Camila lo miró con sospecha. Había aprendido a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado generosas. «¿Qué quiere a cambio?». La pregunta lo tomó por sorpresa por su directidad. «Quiero que pueda concentrarse en diseñar sin estar preocupada por Isabela. Eso es todo». «¿En serio? ¿Nada más?». Alejandro sintió que se ruborizaba. La verdad era que quería mucho más, pero sabía que este no era el momento de confesarlo. «Nada más», mintió. «Por ahora». Esa tarde, Camila tomó el metro por primera vez. La línea 1 había comenzado operaciones parciales unos meses antes, conectando finalmente el centro de Bogotá con el sur de la ciudad. El viaje que antes le tomaba 2 horas y media, ahora se reducía a 1 hora y cuarto. Mientras el tren se deslizaba silenciosamente por los rieles elevados, Camila reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Desde la ventana podía ver Ciudad Bolívar extendiéndose ladera abajo, las casas de ladrillo y lata donde había crecido, las calles sin pavimentar que conocía como la palma de su mano. Al llegar a casa, encontró a Elena emocionada, rodeada de periódicos y revistas. «Mija, mira esto», dijo mostrándole una página de El Tiempo, donde aparecía una pequeña nota sobre el fenómeno Camila Rodríguez. «Todo el barrio está hablando de ti. La señora Martínez dice que siempre supo que eras especial». Camila sonrió irónicamente. La señora Martínez había sido una de las personas que más había criticado su pérdida de tiempo, con la costura cuando era adolescente. «Mami, necesito contarte algo», dijo Camila sentándose junto a Elena. «Las cosas se van a complicar un poco antes de mejorar. Isabela me está demandando y voy a necesitar un abogado». La sonrisa de Elena se desvaneció. «¿Cuánto va a costar eso?». Alejandro se ofreció a ayudar con los gastos. Elena frunció el ceño. Su instinto maternal le decía que había algo más en esa oferta de ayuda. «¿Y qué piensas de él?». «¿De Alejandro?». Era una pregunta que Camila había estado evitando hacerse a sí misma. Durante las últimas semanas, había notado cómo la miraba Alejandro, cómo encontraba excusas para extender sus reuniones, cómo su voz cambiaba cuando hablaba con ella por teléfono, y si era honesta consigo misma, tenía que admitir que él también le gustaba. No solo por lo que representaba, la oportunidad, la estabilidad, la entrada a un mundo que siempre había parecido inalcanzable, sino por quien era cuando dejaba caer la fachada de empresario exitoso. «Es complicado, mami. Venimos de mundos muy diferentes. Los mundos pueden ser diferentes, pero los corazones no tanto», dijo Elena sabiamente. «Solo ten cuidado de que no te esté ayudando por las razones equivocadas». La advertencia de Elena demostró ser profética. Una semana después, durante una cena en un restaurante elegante de la zona G, Alejandro finalmente confesó sus sentimientos. «Camila, necesito decirte algo», comenzó jugando nerviosamente con su copa de vino. «Lo que siento por ti va más allá de lo profesional». Camila había estado esperando este momento, pero aún así se sintió incómoda. «Alejandro, yo...». «Espera, déjame terminar», la interrumpió. «Sé que tenemos diferencias de clase, de educación, de experiencias, pero eso no importa. Lo que importa es cómo me haces sentir cuando estoy contigo». Camila miró alrededor del restaurante.
Las mesas estaban ocupadas por gente como Alejandro, profesionales exitosos, empresarios, personas que nunca habían tenido que elegir entre comer y pagar el transporte. Por primera vez en semanas, se sintió fuera de lugar nuevamente. ¿No importa?, preguntó. Alejandro, tus amigos me miran como si fuera un experimento social interesante. Tu familia ni siquiera sabe que existo. Y cuando me presento en lugares como este, veo cómo me evalúan, preguntándose si soy tu nueva empleada o tu acompañante de caridad. Eso no es justo, protestó Alejandro. A mí no me importa lo que piensen otros. Tal vez a ti no, pero a mí sí, porque yo soy la que tiene que vivir con sus miradas, con sus susurros, con sus suposiciones. Alejandro se quedó en silencio, procesando las palabras de Camila. Había estado tan concentrado en sus propios sentimientos que no había considerado realmente la perspectiva de ella. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo podemos hacer que funcione? No lo sé, admitió Camila. Pero sé que no puede ser así, con esta prisa, con toda esta presión. Necesito tiempo para establecerme profesionalmente, para sentir que estoy contigo porque quiero estar, no porque necesito estar. La conversación terminó en un silencio incómodo. Alejandro había esperado una respuesta diferente, y Camila se sintió culpable por rechazar a alguien que había sido tan bueno con ella. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos manteniendo una distancia profesional cuidadosa. Camila terminó la primera colección para el Hotel de Villa de Leyva. 10 piezas que combinaban técnicas tradicionales con diseños contemporáneos. Cada vestido, chaqueta y conjunto contaba una historia específica de la región, pero adaptada para el gusto internacional. La presentación fue un éxito rotundo. Los huéspedes del hotel, principalmente turistas europeos y estadounidenses adinerados, hicieron pedidos inmediatamente. Revistas de moda internacional empezaron a mencionar la nueva ola de diseño colombiano, y Camila recibió invitaciones para participar en Bogotá Fashion Week y Colombia Moda. Pero el éxito vino acompañado de nuevos desafíos. Trabajando desde el apartamento en Ciudad Bolívar ya no era sostenible. Necesitaba un taller propio, empleados, un sistema de producción más formal. Es hora de dar el siguiente paso, le dijo Alejandro durante una reunión para revisar las ventas. Necesita un espacio propio. Lo sé, pero los arriendos en el centro son carísimos y no tengo capital para el depósito y el primer año. Podríamos ser socios, propuso Alejandro cuidadosamente. Yo pongo el capital inicial, usted pone el talento y la visión. Dividimos las ganancias equitativamente. Camila lo estudió, buscando segundas intenciones. ¿Socios de verdad? ¿Con contratos legales y decisiones compartidas? Socios de verdad. ¿Y lo personal? Separado completamente. Si en el futuro decidimos explorar eso, será como 2 adultos independientes, no como jefe y empleada o socio dominante y socio dependiente. La propuesta era justa y profesional. Después de consultarlo con Elena y con el abogado que Alejandro había recomendado y que resultó ser honesto y competente, Camila aceptó. Encontraron el espacio perfecto en La Candelaria, un edificio colonial restaurado que conservaba su arquitectura histórica, pero tenía la infraestructura moderna necesaria para un taller de confección. El barrio era simbólicamente perfecto, el corazón histórico de Bogotá, donde convivían turistas internacionales, artistas locales, oficinas gubernamentales y pequeños comercios familiares. Taller Camila abrió sus puertas 6 meses después del artículo de Rocío Méndez. El equipo inicial incluía a Camila como diseñadora principal, 2 costureras expertas que había conocido durante sus años en el SENA, y una administradora joven que entendía tanto el mercado local como las exportaciones. La ceremonia de apertura fue modesta pero significativa. Elena cortó la cinta, usando un vestido que Camila había diseñado especialmente para ella. Alejandro estuvo presente, pero como socio comercial, no como pretendiente. Rocío Méndez escribió un seguimiento sobre el rise de un imperio de moda, documentando cómo una joven costurera de Ciudad Bolívar había logrado establecer su propio negocio en 1970. Menos de un año.
Pero tal vez el momento más importante fue cuando Camila contrató a su primera aprendiz, una muchacha de 17 años de Soacha que había terminado el programa de confección del SENA con honores, pero no había encontrado trabajo porque no tenía experiencia. ¿Por qué me escogió?, preguntó la joven nerviosa. Porque alguien me dio una oportunidad cuando yo también era invisible, respondió Camila. Y porque el talento no tiene código postal. Esa noche, mientras organizaba su nuevo taller, Camila reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde el cuarto trasero de elegancia hasta ese espacio luminoso lleno de posibilidades. No había sido fácil, y sabía que los desafíos más grandes aún estaban por venir. Pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre. Libre de ser invisible, libre de subestimar su propio valor, libre de permitir que otros definieran su lugar en el mundo. Y en cuanto a Alejandro, bueno, el tiempo diría si podían construir algo personal sobre los cimientos sólidos de respeto mutuo y éxito compartido que habían establecido profesionalmente. Epílogo. Hilos de esperanza. Un año después, el sonido de las máquinas de coser llenaba el taller de la Candelaria como una sinfonía familiar. Camila caminaba entre las mesas de trabajo, observando cómo sus 5 empleadas, ya no eran solo 2, daban vida a los diseños que ahora llevaban su nombre por todo el país. Camila, llegó otra orden desde Cartagena, anunció Patricia, la administradora, agitando una hoja de pedidos. El Hotel Boutique Sofitel quiere 15 piezas para su nueva colección de spa. Camila sonrió, pero también sintió esa familiar punzada de ansiedad. El éxito había traído oportunidades increíbles, pero también presiones constantes. Cada pedido significaba deadlines más ajustados, más responsabilidades, más decisiones que afectaban no solo su futuro, sino el de sus empleadas. ¿Podemos manejar esa cantidad sin comprometer la calidad?, preguntó. Con la nueva costurera que empieza la próxima semana, sí, respondió Patricia, pero necesitaríamos extender las horas de trabajo. Era el dilema constante del crecimiento, cómo expandirse sin perder la esencia artesanal que había hecho famoso al taller. Camila había visto demasiadas marcas colombianas comprometer su calidad por la cantidad, y estaba determinada a no cometer el mismo error. El teléfono de la oficina sonó interrumpiendo sus pensamientos. Patricia contestó y luego se acercó con expresión emocionada. Es de Bogotá Fashion Week. Quieren confirmarte como diseñadora invitada para la pasarela principal del próximo mes. Bogotá Fashion Week. 12 meses atrás, Camila había soñado con participar algún día. Ahora la invitación estaba sobre la mesa, pero las circunstancias eran más complejas de lo que había imaginado. Diles que los llamo en 1 hora, respondió Camila. Necesito pensarlo. La verdad era que participar en BFVB requería una inversión enorme, no solo en las piezas para la pasarela, sino en marketing, relaciones públicas y la producción de una colección completa que estaría lista para vender inmediatamente después del show. Era una oportunidad que podía catapultar el taller al siguiente nivel, pero también un riesgo que podía quebrarlos si no salía bien. A las 6 de la tarde, después de que las empleadas se fueran, Camila se quedó sola organizando pedidos y revisando las finanzas. El taller generaba buenos ingresos, suficientes para pagar salarios dignos, mantener el apartamento que ahora compartía con Elena en un barrio más seguro y cubrir todos los gastos médicos de su madre. Pero no tenían aún el capital para grandes expansiones. Elena llegó como lo hacía todos los días, trayendo aromática caliente y arepas caseras para la cena. Su salud había mejorado notablemente con el tratamiento adecuado, y aunque los médicos decían que la diabetes era una condición de por vida, estaba controlada, y Elena había recuperado mucha de su energía. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, preguntó Elena, notando inmediatamente la expresión preocupada de su hija. Camila le contó sobre la invitación de Fashion Week y sus dudas financieras. ¿Sabes qué me preocupa más?, confesó. Que todo esto crezca tan rápido que pierda el control. Ya hay días en que siento que estoy administrando un negocio más que diseñando. Elena se sentó junto a su hija en el pequeño sofá que habían puesto en la oficina del taller. ¿Te acuerdas de lo que te decía tu abuela sobre tejer?
que hay que mantener la tensión correcta en el hilo. Muy flojo y la tela se deshace, muy apretado y se rompe. Sí, me acuerdo. Tu negocio es igual. Tienes que encontrar la tensión correcta entre crecer y mantener tu esencia. Sonó la chicharra del edificio, interrumpiendo la conversación. Patricia había salido hace rato, y no esperaban a nadie. ¿Quién será?, murmuró Camila, acercándose al intercomunicador. Soy Alejandro. ¿Puedo subir? Camila sintió esa familiar aceleración del corazón que aparecía cada vez que escuchaba su voz. Durante el último año, su relación había evolucionado lentamente. Eran socios comerciales exitosos, amigos cercanos y algo más que ninguno de los dos había definido completamente. Claro, sube. Alejandro entró con una botella de champán y expresión misteriosa. ¿Celebramos algo que no sé?, preguntó Camila. Acabamos de cerrar el contrato para los hoteles de Medellín y Cartagena, anunció. Y hay más. La cadena Marriott quiere una línea exclusiva para sus hoteles de lujo en Colombia. Elena aplaudió emocionada, pero Camila sintió una mezcla de emoción y vértigo. Eso es enorme, dijo lentamente. ¿Cuántas piezas estamos hablando? Para empezar, unas 200, pero si funciona, podrían ser miles al año. Miles de piezas. Camila calculó mentalmente. Necesitaría triplicar su equipo, conseguir un espacio más grande, implementar sistemas de producción más industriales. Era exactamente el tipo de crecimiento que la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Qué opinas?, preguntó Alejandro, notando su expresión conflictuada. Opino que necesito una copa de ese champán para procesar todo esto. Mientras brindaban, Camila observó a Elena y Alejandro conversando cómodamente. Durante los últimos meses, su madre había llegado a conocer mejor a Alejandro, y aunque inicialmente había mantenido su cautela maternal, ahora lo trataba con un cariño genuino que iba más allá de la gratitud. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Elena de repente. Por supuesto, doña Elena. ¿Qué planes tienes con mi hija? Camila casi se atraganta con el champagne. Mami, es una pregunta válida, insistió Elena. Ustedes trabajan juntos, pasan tiempo juntos, se miran como... Bueno, ya saben cómo se miran. Pero nadie habla de qué significa todo eso. Alejandro miró a Camila, buscando permiso para responder honestamente. La verdad, doña Elena, es que estoy enamorado de su hija. Lo he estado desde hace meses, pero también entiendo que ella necesita tiempo para construir su propia identidad independiente antes de tomar decisiones sobre su vida personal. ¿Y tú qué sientes, Camila?, preguntó Elena directamente. Camila había evitado esa conversación consigo misma durante meses, pero la pregunta directa de su madre la obligó a confrontar la verdad. Siento que me gusta mucho Alejandro, que disfruto su compañía, que confío en él, que me siento cómoda siendo yo misma cuando estamos juntos. Pero también siento que necesito estar segura de que puedo mantener mi independencia en cualquier relación que tenga. ¿Y qué te haría sentir segura de eso?, preguntó Alejandro. Camila pensó cuidadosamente antes de responder. Saber que puedo sostener este negocio por mi cuenta si fuera necesario. Saber que mis empleadas dependen de mi talento y trabajo, no de mis conexiones. Saber que si algún día decidimos estar juntos es porque nos elegimos mutuamente, no porque yo necesito lo que tú puedes ofrecer. Eso me parece muy sensato, dijo Alejandro. ¿Y qué puedo hacer para ayudar con eso? Seguir siendo el socio honesto y profesional que has sido hasta ahora, y tener paciencia mientras resuelvo este tema de Fashion Week y los contratos nuevos. Elena sonrió, satisfecha con la madurez de ambos jóvenes. Su abuela tenía un dicho, les dijo. El amor verdadero no tiene prisa, porque sabe que lo que está destinado a ser, será. 2 semanas después, Camila tomó una decisión sobre Bogotá Fashion Week. Participaría, pero con condiciones. En lugar de presentar una colección completamente nueva, mostraría piezas que ya tenía, complementadas con 5 diseños nuevos que contaran la historia, de su viaje desde Ciudad Bolívar hasta la Candelaria. La noche del desfile, el backstage estaba lleno de nervios y emoción. Las modelos lucían piezas que combinaban perfectamente tradición y modernidad. Vestidos que incorporaban técnicas de tejido de Boyacá con cortes contemporáneos.
chaquetas que reinterpretaban los ponchos tradicionales para la mujer urbana, accesorios que honraban la joyería indígena con materiales sostenibles. Elena estaba en primera fila, vistiendo un conjunto que Camila había diseñado especialmente para ella, elegante pero cómodo, sofisticado pero auténtico. A su lado se sentaba Alejandro, quien había insistido en que este era el momento de Camila, no de su sociedad comercial. Cuando Camila salió a hacer la reverencia final, el público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Entre los aplausos, pudo ver rostros conocidos. Rocío Méndez aplaudiendo con lágrimas en los ojos, sus empleadas del taller gritando desde las gradas populares, compañeras del SENA que habían hecho el viaje desde diferentes partes de la ciudad. Pero lo que más la emocionó fue ver a varias jóvenes costureras de diferentes barrios populares que habían venido a verla desfilar. En sus rostros vio la misma esperanza que ella había sentido un año atrás, la posibilidad de que el talento y el trabajo duro pudieran abrir puertas que parecían imposibles de cruzar. Después del show, mientras los invitados se mezclaban en la recepción, Camila se escabulló al balcón para tomar aire fresco. La vista desde el centro de convenciones mostraba Bogotá extendiéndose en todas las direcciones. Al norte, los barrios prósperos donde había empezado su viaje. Al centro, la Candelaria donde ahora tenía su taller. Al sur, Ciudad Bolívar donde había aprendido que los sueños no tenían límites geográficos. Alejandro la encontró ahí, contemplando la ciudad. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. Agradecida, asustada, emocionada, todo al mismo tiempo. «¿Y sobre nosotros? ¿Has pensado más en eso?». Camila se volvió hacia él estudiando su rostro bajo las luces de la ciudad. «Sí, he pensado y creo que estoy lista para intentar algo más que una sociedad comercial». Alejandro sonrió, pero no se acercó inmediatamente. «¿Estás segura? No hay prisa. Podemos tomarlo con calma. Estoy segura de que quiero intentarlo. No estoy segura de cómo va a funcionar, pero esa es la gracia de intentarlo, ¿no?». Se besaron mientras la ciudad brillaba a sus pies. Dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no se trata de rescatar o ser rescatado, sino de elegirse mutuamente como compañeros en la construcción de algo más grande que la suma de sus partes. 6 meses después, Taller Camila se había mudado a un espacio más grande en la Candelaria. Empleaba a 15 personas de diferentes barrios de Bogotá y había establecido un programa de becas para jóvenes costureras de comunidades de bajos recursos. Camila y Alejandro seguían siendo socios comerciales, pero ahora también eran pareja. Vivían juntos en un apartamento en Chapinero que estaba exactamente a mitad de camino entre sus mundos originales, y habían aprendido a navegar las diferencias de clase con humor, paciencia y mucho diálogo honesto. Elena se había convertido en la administradora no oficial del programa de becas, usando su experiencia de vida para mentorear a las jóvenes que llegaban al taller con más sueños que experiencia. Y en las noches, cuando el taller se quedaba en silencio, Camila aún se sentaba frente a la máquina de coser de su abuela Carmen, trabajando en nuevos diseños y recordando las palabras que habían guiado todo su viaje. Cada puntada debe ser como una oración, hecha con amor y respeto por la tela. Pero ahora entendía que esa oración no era solo por la tela, sino por todas las manos que habían trabajado antes que las suyas, por las oportunidades que había recibido y por la responsabilidad de abrir puertas para que otros también pudieran convertir sus talentos invisibles en historias de éxito visible. El éxito no había eliminado todos sus desafíos. Aún había días difíciles, decisiones complicadas, presiones financieras y la constante lucha de mantenerse auténtica en un mundo que a veces privilegiaba la imagen sobre la sustancia. Pero había aprendido que la verdadera victoria no era llegar a un destino perfecto, sino construir una vida donde sus valores, su talento y sus relaciones estuvieran en armonía. Y cada noche, al cerrar el taller y caminar por las calles empedradas de la Candelaria hacia su nuevo hogar, Camila sabía que había logrado algo que vale más que cualquier éxito comercial. Nunca más sería invisible, porque había aprendido a valorar su propia luz. ¿Qué te pareció la historia de Camila y Alejandro? Déjanos tus comentarios abajo.
En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.